El misterio detrás de la historia de El sueño de Jacob en Betel. Ahora, podemos ver en el primer capítulo llamado El camino solitario. Jacob avanzaba con pasos pesados, como si cada huella en la arena llevara consigo un recuerdo roto. Había dejado atrás Beerseba, la tierra de su infancia, y se dirigía hacia Harán, tierra lejana que aún no conocía. El horizonte parecía infinito, pero su corazón estaba marcado por una herida cercana. La furia de su hermano Esaú lo perseguía como una sombra invisible. El sol descendía lentamente, bañando el desierto en tonos dorados y rojos. La brisa seca rozaba su rostro, recordándole que estaba solo. Surgiendo la siguiente pregunta: ¿no es acaso extraño que aquel que había recibido la bendición de su padre Isaac tuviera que caminar como un fugitivo? La respuesta es sí, porque la bendición no siempre se muestra como un triunfo inmediato, sino como una senda de prueba. La promesa no elimina el desierto, sino que lo atraviesa. La Escritura lo confirma en Génesis 28, versículo 10, cuando dice: «Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán», una frase sencilla que oculta el peso de una partida dolorosa. La promesa lo seguía como un eco fiel, pero la soledad se aferraba a sus pasos como una sombra interminable. El día murió y la noche extendió su manto. Jacob buscó refugio en medio de la nada. No había tienda, ni abrigo, ni compañía. Solo el silencio de las piedras y el canto lejano de alguna criatura nocturna. Tomó una roca y la colocó bajo la cabeza como almohada. Siendo la pregunta, ¿qué otra cosa podía esperar un hombre agotado sino el abrazo áspero de una piedra fría? ¿Y qué podía soñar alguien que dormía con temor en el corazón? Su respuesta es que quizás un fugitivo hubiera esperado pesadillas, pero Dios transforma desiertos en altares y sueños en mensajes eternos. Un ejemplo resuena en la historia de Israel. Así como Elías descansó bajo la retama en el desierto, agotado y sin fuerzas, y el ángel de Dios lo alimentó para seguir adelante, de la misma manera Jacob, en su debilidad, estaba a punto de encontrar en medio de su soledad el inicio de un misterio que marcaría su destino. Jacob cerró los ojos y mientras su respiración se acompasaba con el murmullo del viento del desierto, el cielo comenzaba a preparar el escenario para la revelación divina. En esa piedra dura se apoyaba su cabeza, pero en el sueño que venía, su alma descansaría sobre los peldaños de lo eterno. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado La escalera de luz, Jacob, rendido por el cansancio y el peso del exilio, cerró los ojos en medio de la vasta soledad del desierto. Pero aquella noche no fue como ninguna otra. Mientras su cuerpo descansaba sobre la dura roca, su espíritu fue elevado hacia un misterio insondable. De pronto los cielos se abrieron en su sueño, una visión majestuosa lo envolvió. Una escalera luminosa, resplandeciente como oro y fuego, se levantaba desde la tierra hasta tocar los cielos infinitos. Era como si el mismo firmamento hubiera descendido para encontrarse con el polvo del desierto. Sobre ella, incontables ángeles de Dios subían y bajaban, en un movimiento constante como corrientes de luz que jamás se detenían. Surgiendo la pregunta, ¿qué significaba aquella visión? ¿Y por qué una escalera? La respuesta estaba en el corazón de Dios mismo. Aquella escalera era más que un símbolo, era el puente invisible que une lo terrenal con lo divino, lo humano con lo eterno. Era un recordatorio de que aunque Jacob huyera de la ira de su hermano, jamás podría huir de la presencia del Altísimo. La Escritura lo dice con claridad en Génesis 28, versículo 12 que, mientras dormía, soñó con una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Los ángeles mensajeros celestiales no se movían al azar. Su movimiento mostraba que el cielo no estaba en silencio, sino en actividad constante. Dios gobierna, escucha y actúa, incluso cuando el hombre duerme en soledad.
Y ahí, en lo más alto de la escalera, rodeado de gloria inalcanzable, se manifestó el Señor. Una voz profunda y majestuosa rompió el silencio del sueño, como dice en Génesis 28, versículo 13. Yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la entrego a ti y a tus descendientes. ¡Qué misterio tan grande! ¿Acaso no es asombroso que en el momento de mayor debilidad Jacob recibiera la promesa más gloriosa? Siendo la respuesta que sí, porque Dios se complace en mostrar su poder en la fragilidad del hombre. Lo que parecía un refugio improvisado se convirtió en el escenario de un pacto eterno. Así también Pablo comprendió este principio siglos después, como dice en 2 de Corintios 12, versículo 9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Lo que para Jacob era huida y cansancio, para Dios era el inicio de un destino glorioso. El desierto no era el final, era la antesala del cielo. Finalmente, en el último capítulo, llamado La casa de Dios, Jacob despertó sobresaltado, y su cuerpo temblaba como si aún estuviera atrapado entre el sueño y la eternidad. El eco de la voz divina todavía vibraba en el aire, como un trueno invisible que no se desvanecía. Sus ojos se abrieron con asombro, y lo primero que brotó de su boca fue un clamor cargado de reverencia y temor. Como dice en Génesis 28, versículo 16. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. La soledad del desierto se transformó en un templo invisible. El mismo suelo que minutos antes era polvo y piedra se había convertido en altar. La pregunta es, ¿por qué Jacob sintió miedo? Siendo su respuesta, porque comprendió que había dormido en el umbral del cielo. Allí, donde él solo veía oscuridad y peligro, Dios había establecido su morada. Lo que para el hombre era un rincón de huida, para el Eterno era el portal de la gloria. Con un estremecimiento sagrado, Jacob declaró, como dice en Génesis 28, versículo 17, «Qué asombroso es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta al cielo». El amanecer llegó con un resplandor dorado, y Jacob, con solemnidad, se levantó. Tomó la piedra áspera que había sido su almohada, y la erigió como columna sagrada. Derramó aceite sobre ella, ungiéndola, marcando así aquel sitio con el sello de lo eterno. Aquel lugar lo llamó Betel, es decir, casa de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que los desiertos más oscuros pueden convertirse en altares, y que los lugares de huida pueden transformarse en puertas de eternidad. Dios se manifiesta en lo inesperado, y donde el hombre solo ve ruinas, Él revela escaleras hacia el cielo. Jacob entonces, con voz firme, pronunció un voto solemne, un compromiso que unía su vida al pacto divino. Como dice en Génesis 28, versículos 20 y 21. Si en verdad Dios está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de alimento y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. La soledad del fugitivo se transformó en promesa. El miedo se volvió adoración, y el desierto se convirtió en santuario. Jacob no despertó como el mismo hombre que había cerrado los ojos la noche anterior. Había cruzado de la angustia a la esperanza, del exilio a la elección, del desierto al altar. La reflexión final de esta historia concluye con el sueño de Jacob en Betel, siendo un relato que no es solo memoria, sino profecía. Un fugitivo en el desierto, un lecho de piedra, un cielo abierto y una voz eterna que traspasa los siglos. Surgiendo la pregunta, ¿qué hay detrás de este misterio? Siendo que Dios no escoge los palacios para revelar su gloria, sino los desiertos, que no se acerca al hombre en su fortaleza, sino en su debilidad. Que donde el ser humano solo percibe soledad y peligro, Él prepara encuentro y destino. Jacob creía que huía de la ira de su hermano, pero en realidad estaba siendo conducido al altar, donde Dios sellaría con él una promesa.
Betel no fue solo un lugar en la geografía de Israel, fue el recordatorio eterno de que el cielo se inclina hacia la tierra y de que los ángeles aún suben y bajan cumpliendo la voluntad del Altísimo. La visión de Jacob también es un espejo para nosotros. ¿Acaso no es cierto que cada uno en algún momento se ha encontrado en su propio desierto, apoyado en una piedra áspera, buscando refugio en medio del miedo? Y sin embargo, allí mismo, en lo más profundo de la noche, Dios abre caminos de luz que nuestros ojos no podían imaginar. Jesús mismo, siglos más tarde, retomó este misterio y lo reveló en plenitud al decir, como se menciona en Juan 1:51, «Les digo la verdad, todos verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». La escalera de Jacob apuntaba a Cristo, el único puente entre el hombre y Dios, la puerta eterna al cielo. Así, el relato termina, pero el misterio continúa. Porque Betel no quedó atrás en el desierto. Betel se levanta cada vez que un corazón temeroso descubre que Dios está allí, aunque no lo había notado. El fugitivo se transformó en elegido. El lugar de huida se convirtió en altar, y la piedra áspera en testigo de un pacto eterno. Betel sigue siendo un llamado, a ver en lo común lo sagrado, a reconocer en lo oculto lo eterno, a descubrir que allí donde estamos, Dios también está. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.